Bueno, muchas gracias, señora presidenta. De nuevo el saludo en nombre del Gobierno Nacional a las comisiones económicas, pero especialmente hoy quiero hablarle al país después de esta decisión que toma unas mayorías y un grupo importante de congresistas de las comisiones económicas. En primer lugar, que más allá de las injurias, las intrigas y de la construcción de falsedades, hoy la economía de Colombia es una de las economías más pujantes de Latinoamérica y del planeta, por encima de grandes potencias que nos califican el día de hoy, que en el grupo OCDE, Colombia es la sexta economía de mayor fortaleza y de mejor manejo en este grupo importante de países en vía de desarrollo. Decirles que nuestro gobierno, a pesar de la construcción de todas estas narrativas, ha logrado superar en materia de crecimiento económico a muchos países de Latinoamérica y del mundo con muchas mayores capacidades que nuestro país. Hemos logrado mantener y sostener la tasa de desempleo en un dígito, hemos logrado reducir la pobreza, pero además de eso hemos logrado tener un control en la inflación que hoy llega al 5.2%, sosteniendo con esto los precios a los alimentos para no agravar la canasta familiar y el derecho a la alimentación de la población colombiana. Hoy quiero decirle al país, no tanto al Congreso porque esta decisión está tomada. La oposición hoy celebra haber tumbado este proyecto de ley de financiamiento y celebran porque creen que con la decisión de haber archivado este proyecto de ley golpean al presidente Petro. Qué gran mentira le están mostrando a Colombia. Con esta decisión, los únicos que pierden son los colombianos. Esta decisión conlleva a situaciones muy complicadas a las que nos vamos a ver abocados, producto de la euforia, de la irresponsabilidad y de entender que un gobierno como el nuestro, que le apuesta al cierre de brechas, a reducir la pobreza, a mantener una economía al servicio de los más pobres y los más débiles, negar una ley de financiamiento que iban a ser destinados justamente estos 10 billones a superar las condiciones de pobreza, de miseria, a atender la población en salud, en educación, en vivienda, en deporte, en cultura, en agricultura, en avanzar en transición energética. Con esta decisión que han tomado las mayorías de las comisiones económicas y de los partidos de oposición, le dan un duro golpe a los más pobres y a las clases medias de nuestro país. Nosotros hemos venido honrando decisiones que tomaron gobiernos anteriores y hemos asumido no solamente el pago de vigencias futuras, sino también la deuda externa que en su momento gobiernos anteriores como el gobierno Duque, gobierno Santos, gobierno Uribe comprometieron al país, y nosotros de una manera responsable con la economía para no destruir las capacidades que tenemos como gobierno, hemos honrado esas deudas, inclusive las deudas que irresponsablemente nos dejó el gobierno del presidente Iván Duque, como el no fondeo del Fondo de Estabilización de Precios a los combustibles. Debo advertir que aquí lo que se afecta directamente el presupuesto del año 2025 es el presupuesto de inversión. Y ese presupuesto de inversión finalmente conlleva a que cerca de 26 de 31 sectores no vayan a tener presupuesto de inversión en el país. Esto lo venimos advirtiendo desde hace 3 meses, que advertimos la situación de caída en el recaudo, la situación de caída en los ingresos y las obligaciones que estábamos cumpliendo. Y el país debe conocer hoy que 26 sectores de 31 estratégicos para la inversión social son sectores que no van a tener recursos para avanzar en los compromisos con Colombia. Debo advertir que este mismo Congreso en su mayoría, en su momento, le aprobó al presidente Juan Manuel Santos reformas tributarias y leyes de financiamiento,
Al presidente Iván Duque, este mismo Congreso le aprobó 2 reformas tributarias y una ley de financiamiento. Pero nuestro gobierno, que es un gobierno que ha sido comprometido con los derechos de la ciudadanía, con los derechos del pueblo colombiano, hoy toma la decisión, la oposición y las mayorías que han planteado esta postura. Finalmente creemos que de verdad es un golpe que no le dan a nuestro gobierno, sino un golpe que le dan definitivamente a la inversión pública y a la inversión social. Yo quiero informarle al país que esta decisión va a generar los siguientes efectos en materia social para que el país de una vez se dé cuenta qué va a ocurrir, por ejemplo, en el sector vivienda. Se van a reducir sustancialmente los subsidios de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritaria. Miles de familias dejarán recibir subsidios de vivienda de interés prioritario y de interés social por esta decisión que toma la oposición y otros aliados de sectores disquedemocráticos en este país. De la misma manera, se van a reducir recursos para la construcción de acueductos y proyectos de saneamiento básico y sitios de disposición final que van a ser afectados con esta decisión. En el sector cultura, este es un sector de los más afectados porque prácticamente los recursos de inversión del sector cultura van a ser prácticamente desfinanciados por esta decisión que se acaba de tomar. Nuestro gobierno había tomado la decisión también de fortalecer el Ministerio del Deporte con 400.000 millones de pesos para el año 2025. Con esta decisión, el Ministerio del Deporte solamente quedará con 69.000 millones de pesos como recurso de inversión, afectando recursos para infraestructura deportiva, afectando recursos para el deporte olímpico, el deporte paralímpico, afectando sectores como los juegos y eventos deportivos de alto rendimiento, el fomento a la práctica deportiva y recreativa, el fortalecimiento de la educación física de niños y niñas y adolescentes en el país. El sector que también sale afectado es el sector defensa en materia de inversión. La Policía Nacional especialmente verá reducidas sus capacidades en materia de inteligencia y en materia de seguridad nacional, producto de esta decisión que se toma, porque aquí estaban comprometidos también recursos del sector defensa, ejército y Policía Nacional. Estas son las decisiones que se están tomando. El sector de igualdad será también afectado de manera grave en materia de protección de derechos para las mujeres, comunidades diversas, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palequeros, indígenas, campesinos, jóvenes, miembros de hogares en situación de pobreza extrema, personas en situación de discapacidad y personas en situación de calle, como también afectarán el Sistema Nacional del Cuidado. En materia del sector del Ministerio del Medio Ambiente, verán afectados también al eliminar este proyecto de ley de financiamiento, la vigilancia y control y prevención en las áreas protegidas, en la generación y seguimiento de las políticas ambientales, en investigación científica, en sistemas de monitoreo y alertas tempranas, en expedición y seguimiento de permisos para la protección del medio ambiente. En el sector de minas y energía, ¿qué se verá afectado en el año 2025? El sector de minas y energía, el pago de los subsidios de servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3. Cuando el pueblo colombiano empiece a preguntar ¿por qué no podemos pagar los subsidios de las tarifas de servicios públicos para el estrato 1, 2 y 3? Le vamos a decir al pueblo colombiano que le pregunten a los partidos de oposición que han tomado esta decisión solo por golpear a un gobierno, por golpear al presidente Petro, pues les vamos a decir también al país que esos subsidios de servicios públicos fueron eliminados en esta decisión que acaba de tomar este Congreso. Los subsidios también a los combustibles, como el subsidio al gas, el subsidio a la reconversión productiva del sector minero, a proyectos misionales y al fortalecimiento de empresas. Y quiero referirme específicamente con esta decisión, y ojalá estuviese el presidente del Congreso, con esta decisión, señor presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda, es absolutamente imposible poder financiar con recursos del gobierno nacional la empresa Aire, que presta servicios de manera eficiente
en decisión que tomó inclusive este Congreso, en cabeza del presidente Fincho Cepeda y una gran mayoría de la bancada costeña en su momento con el gobierno del presidente Iván Duque, va a ser absolutamente imposible sostener las tarifas de servicios públicos para los usuarios de estos 4 departamentos en los servicios que presta la empresa Aire. Y muy interesante que vamos a dar este debate en la región Caribe con el presidente Fincho, qué efectos tiene esta decisión, porque esta decisión tiene efectos estrictamente sociales supremamente graves. En materia de transporte, afectará la construcción y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, o sea, las vías para la paz que estaban reclamando los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, porque va a ser absolutamente imposible financiar esas vías terciarias y esas vías secundarias. Va a afectar también el sostenimiento y el mantenimiento de las vías fluviales, de muelles, de mantenimiento de la red vial nacional y los proyectos misionales que se tienen. En materia de ciencia y tecnología, este es un sector que también va a quedar duramente golpeado en la inversión con esta decisión que acaba de tomar estas comisiones económicas del Congreso. El sector comercio e industria también será afectado. Golpean duramente la reactivación económica que hoy adelanta nuestro gobierno con el sector privado y con algunos sectores de la economía nacional, como también con las entidades territoriales que han mostrado efectos positivos. Afectará gravemente la economía popular, el fomento de la industria, la competitividad y la productividad. Este mismo Congreso será afectado con esta decisión que acaba de tomar estas comisiones económicas. El Congreso afectará los servicios de comunicación y de información que requiere este Congreso y que son recursos de inversión para el Senado y para la Cámara de Representantes, el desarrollo de estrategias de participación ciudadana, de estrategias de información legislativa y los sistemas de información tecnológica. El Ministerio del Interior se verá afectado también producto de esta decisión que toman en la oposición del Congreso, la Convergencia Regional para el Bienestar y el Buen Vivir de los Pueblos y las Comunidades, la infraestructura para la seguridad y la convivencia ciudadana del país, el diálogo social nacional y territorial y los proyectos para el desarrollo comunitario. En el sector de inteligencia también se verán afectados en materia de inversión para ello. Se verán afectados también los organismos de control en nuestro país. Se verá afectada la Fiscalía, se verá afectada la Contraloría y la Procuraduría para atender el fortalecimiento de estas entidades en materia de control, de gestión fiscal, de protección y defensa de los derechos humanos, de atención a la población víctima de la violencia, del fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica y las coberturas de las cuales es obligación y que es responsabilidad de los órganos de control. Pero también se verá afectada el cumplimiento del acuerdo de paz que se suscribió con la guerrilla de las FARC en el año 2017. Esta constancia la quiero dejar, senadores, representantes a la Cámara, colombianos y colombianas, porque nosotros no presentamos un proyecto de ley de financiamiento para beneficiar a un gobierno en particular o beneficiar los intereses de un presidente. La ley de financiamiento es producto de una situación económica compleja en términos de ingresos, en términos de cumplimiento de una regla fiscal que la hemos sostenido a pesar de las grandes dificultades. Pero esta decisión que ha tomado las comisiones económicas es supremamente grave. Pone al país en una situación económica absolutamente compleja y nos llevará naturalmente a tomar decisiones en el marco de la ley y en el marco de la Constitución. Este daño o esta decisión que acaban de tomar de manera concreta no afecta al presidente Petro, no afecta a nuestro gobierno. Esta decisión que ustedes tomaron, que es una decisión absolutamente irresponsable, afecta a los derechos del pueblo colombiano. Y de verdad se pusieron del lado de los opresores, de los lados de aquellos que destruyen los derechos del pueblo, que destruyen las garantías de un pueblo que no merece tener un Congreso como el que se tiene hoy en nuestro país. Muchísimas gracias. Señor